La historia del ser humano es la historia de la búsqueda del conocimiento sobre sí mismo y sobre todo lo que le rodea. Una de las herramientas que más nos han ayudado a acabar con la incertidumbre acerca de nuestro lugar en el mundo es la cartografía, los mapas. Alicia González, buenas noches. Hola, buenas noches. Alicia González es cartógrafa del Instituto Geográfico Nacional. Lo primero, ¿qué es un cartógrafo? Bueno, pues un cartógrafo es un técnico encargado de capturar, de recopilar, de integrar información y adecuarla de forma que el mensaje que quiere transmitir de una forma simbólica y gráfica a través de un mapa sea totalmente legible. Vale, o sea, conseguir que quienes nos enfrentamos a los mapas los entendamos. Efectivamente. Entonces, eso es muy complejo. Depende, sí, bueno, sencillo no es, pues porque un mapa es un documento en sí mismo que es complejo, que tiene unas características. A mí me gusta siempre destacar 3 aspectos fundamentales. Un mapa es un documento métrico. Un mapa, la información que está representada está a una escala, está a unas dimensiones, puedes deducir ciertas medidas de ese mapa. Un mapa es un medio de comunicación. Es fundamental. Tienes que saber transmitir la información que quieres con ese. Tienes que alcanzar ese propósito. En función de la tipología del mapa, pues la finalidad será una u otra. Y también un mapa tiene un aspecto artístico muy importante, que es un poco ahí donde estamos los cartógrafos. Bueno, salvando las distancias, no somos pintores, pero sí que es verdad que hay una componente artística muy importante. Es decir, hay arte en los mapas, ¿eh? Sí que hay arte, y de hecho hay mapas que los ves y te llaman la atención, qué bonitos, qué fáciles de entender, y hay otros que quizá, bueno, pues no han sido tan pensados, ¿no? Entonces, o sea, hay unas reglas de redacción cartográfica, no se puede utilizar cualquier simbología, cualquier color, o sea, hay una serie de reglas tasadas, pero una vez superada esas, o sea, cumpliendo esas reglas, luego el cartógrafo tiene un poquito de flexibilidad para adoptar pues unos tonos, unas características que le diferencian. ¿De qué dependen los colores? He alucinado con que no se puede utilizar cualquier color. O sea, el cartógrafo no puede decir libremente de qué colores son las cosas en su mapa. No, porque bueno, pues convencionalmente los mapas, por ejemplo, en un mapa topográfico, si vemos líneas azules las asociamos a la hidrografía. Sí, al agua. Si vemos las edificaciones, las construcciones, los elementos antrópicos suelen ser de color rojo. Las carreteras se clasifican, según la clasificación, adquieren ciertos colores. Normalmente estamos acostumbrados a ver pues carreteras rojas principales y luego amarillas o naranjas, verdes y amarillas, más o menos convencionalmente. Entonces, si cambias esos colores, vas a hacer que el usuario le cueste mucho más interpretarlo. ¿Qué otras grandes normas tenéis los cartógrafos que no os podéis saltar? Bueno, pues mira, si atendemos a la primera característica, a la métrica, sí, lo más importante es el sistema de referencia, ¿vale? O sea, lo primero que tenemos que hacer es ubicar. Un mapa no está volando, no está en el espacio. Un mapa tiene que estar referido a un sistema cartográfico, a un sistema geodésico. La geodesia es la primera disciplina que participa en el desarrollo de un mapa. En un mapa hay una combinación de distintas disciplinas. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener unos puntos en el territorio materializados, que seguro que los habéis visto, que son los vértices geodésicos. Son unos pilares que tienen unos cilindros, que tienen unas coordenadas muy precisas en un sistema de referencia normalizado y concreto. A partir de esos elementos, a partir de esos puntos que conocemos sus coordenadas, somos capaces de transmitir y de orientar el mapa que estamos representando. Y podemos intercomunicarnos y decir unas coordenadas en un sistema de referencia y alguien que esté en la otra punta del mundo sabe ubicarnos. ¿Vale? Eso es uno de los principales puntos en cualquier mapa métrico, el sistema de referencia o la escala. Otras normas a la hora de simbolizar. Es muy importante la finalidad del mapa. Es muy importante la escala. O sea, al final, date cuenta que un mapa clásico, en formato impreso, son unas dimensiones fijas, estáticas, no es como cartografía publicada en Internet, sino que tú aquí no puedes navegar, no puedes seguir haciendo zoom. Entonces tienes que seleccionar qué información a esa escala. Lo primero es representable, no todo es representable. Si es importante, relevante, hay que simbolizarla, aunque no la puedas representar a escala, pero tendrás que representarla de alguna otra forma porque es importante. Y tendrás que hacer una serie de operaciones de generalización, de redacción cartográfica que llamamos. Es decir, a una escala muchos objetos se pueden superponer y empastan. El mensaje no se transmite. Tienes que hacer ciertas modificaciones, exageraciones, movimientos, porque al final lo que buscas es transmitir esa información.
Y ahí entra en juego la creatividad del cartógrafo. Dentro de un margen. O sea, la creatividad... Sin pasarse, ¿no? Sí. Hay mapas que tienes mucha más capacidad creativa. Pues, por ejemplo, los mapas temáticos, en los que lo que quieres es representar una variable bien cuantitativa, bien cualitativa, y lo que quieres es representarla en el espacio. Entonces ahí sí que hay pues distintas técnicas de simbología que puedes utilizar más gamas de colores. En un mapa topográfico, por ejemplo, como los que hace el Instituto Geográfico Nacional, que es una serie que está totalmente normalizada, el margen es muy pequeño, básicamente porque hay que garantizar que todas las hojas que componen el mapa sean homogéneas en cuanto a aspecto cartográfico. ¿Qué es más interesante, un mapa político o un mapa geográfico? Bueno, depende en el contexto en el que lo quieras utilizar. Para ti. Hombre, a mí personalmente, pero también tengo mucho sesgo, pues porque es un proyecto que está en mi área. A mí el mapa topográfico nacional me parece que es una pasada, porque representa la topografía del relieve, la superficie terrestre de una zona concreta, y puedes interpretar perfectamente, si vas a esa zona, lo que te vas a encontrar. Mapa político, bueno, pues tienes las divisiones administrativas que quieras representar, tienes los nombres oficiales, pero es que eso también lo tienes en un mapa topográfico. Si quisieras empezar de cero, hacer el mapa topográfico de la provincia de Guadalajara, ¿cómo lo harías? ¿Cómo se hace un mapa? Bueno, pues un mapa topográfico, lo primero, como decía, hace falta tener una serie de un sistema de referencia. Eso nos lo da la geodesia, y hay una serie de puntos que están materializados y que sabemos con muchísima precisión sus coordenadas. Con lo cual el resto ya nos vamos a poder, son como chinchetas, ¿no? Nos vamos a poder anclar a ellos y saber dónde estamos. La siguiente técnica que participa a la hora de elaborar un mapa es la fotogrametría. La fotogrametría es una disciplina que se basa en hacer un vuelo fotogramétrico. Son vuelos aéreos, normalmente en avión, que en la parte inferior del avión hay incrustada una cámara fotogramétrica. Es una cámara fotográfica que tiene unas características que el producto que sale de ellas, los fotogramas, pues posteriormente vamos a poder medir sobre ellos. ¿Vale? Entonces, lo que se va haciendo... Es como una cámara de fotos muy especializada. Sí, es una cámara de fotos en la que tiene unas marcas fiduciarias, tiene una serie de elementos que luego nos van a ayudar precisamente con las coordenadas que tenemos en el terreno a colocar exactamente la posición que tuvo el fotograma en el momento de la toma. ¿Vale? Entonces, un vuelo fotogramétrico se caracteriza pues porque se tiene que planificar, se hace una serie en función de la zona que quieras cartografiar, tienes que planificar una serie de pasadas. Y todo decís al piloto, un barrido de aquí para allí. Sí. Está todo planificado, el número de pasadas, dónde tiene que girar, y porque tiene que cubrir. Claro. ¿Por qué? Porque lo más importante es que los fotogramas que se van tomando de la superficie terrestre tienen que tener un solape entre ellos para luego poder utilizarlos por estereoscopía. Es decir, se hace un fotograma y al mínimo 60% de recubrimiento, el siguiente, y así. Entonces, una vez que tenemos esas imágenes, tenemos el sistema de referencia, somos capaces, una serie de puntos de control, somos capaces de orientar ese fotograma. Una vez que habéis creado todo el puzzle. Sí, efectivamente. Se pueden aplicar dos técnicas. Si es la primera vez que vas a hacer ese mapa y no tienes una versión anterior, una edición anterior, pues clásicamente lo que se hace es una restitución. Es decir, coges esos pares de fotografías de fotogramas que tienen una zona en común, un recubrimiento en común, y lo que haces es utilizar la fotogrametría, un restituidor, ahora mismo ya es todo digitales con ordenadores, en el que por estereoscopía, que es la capacidad que tiene el cerebro de poder ver en 3D, si tú obligas a cada ojo a ver una misma zona común en un fotograma distinto, cada uno de los dos, tenemos la capacidad en el cerebro de convertirlo y ver en 3D. ¿Vale? Entonces, en esos aparatos, en esos restituidores, somos capaces de dibujar todos los elementos que aparecen en los fotogramas e incluso saber posicionarnos en altura, en altimetría, y poder dibujar las curvas de nivel. Esa es una técnica si no tenemos una edición. Si tenemos una edición previa, lo que se hace es ese vuelo fotogramétrico, pero de esos fotogramas lo que se hacen son ortofotografías. ¿Y eso qué es? Una ortofotografía es un fotograma al que se le han aplicado una serie de correcciones por la perspectiva de la óptica, es decir, la cámara
toma un fotograma del terreno. El punto justo nadiral, es decir, vertical respecto del objetivo, se va a reproducir sin distorsiones. Pero a medida que nos alejamos de ese punto... 20 metros a la izquierda, claro, tiene una perspectiva. Exactamente, claro. El rayo óptico está inclinado, el relieve también influye, entonces hace que la foto no sea un documento métrico. Entonces ese fotograma se le aplican esa serie de correcciones por relieve y por óptica, o porque el eje no es ortogonal, obtenemos, se modifican los píxeles más o menos, lo que se hace es que se ortorrectifica. Y entonces ya sí que tenemos una foto en la que podemos medir, ya tiene características métricas. Y entonces ya sí que tenemos una vista aérea sobre la que vamos a poder digitalizar o dibujar todos los elementos que estamos viendo. Claro, y eso ahora se hace con ordenador, pero eso hace 30 años se hacía a mano. Sí, al principio, bueno, la historia de la fotogrametría es más antigua, los mapas de IGN. Claro. Pero sí, bueno, antiguamente la forma más clásica, cuando no siquiera había vuelos aéreos, era ir con aparatos topográficos y hacer levantamientos del terreno, a partir siempre de la geodesia. Siempre nos hace falta tener puntos que nos anclen a un sistema de referencia. ¿Ha perdido el romanticismo la profesión desde que tenéis los ordenadores que hacen parte del trabajo? Bueno, es como cualquier disciplina, tienes que adaptarte al cambio. Yeah. Y bueno, pero yo creo que ahora mismo la evolución de la tecnología al mismo tiempo es una oportunidad. Es decir, la tecnología ahora mismo nos ayuda a hacer una producción muchísimo más rápido y muchísimo más completa, que es lo que nos piden los usuarios. Un ejemplo, el mapa topográfico nacional, la escala 25.000, ya en la primera edición, en la que se mezclaban hojas hechas de forma analógica con digital, según empezaron a aparecer ordenadores, se tardó casi 30 años en hacer toda la serie. Son 4.019 hojas, ¿vale? O sea, toda España está dividida. Eso es España entera. Sí. O sea, no queda ni un punto de España sin cartografía. Vale. A escala 25.000. Bueno, pues... 25.000 es que en un metro yo veo 25.000 metros. No. Wow. Una escala siempre se interpreta, es una relación. Sí. Entonces, el numerador siempre te está dando la unidad en el papel, en el mapa, y el denominador te lo está dando en el terreno. Entonces, 25.000 significa que 1 milímetro en el mapa se corresponde con 25.000 milímetros, con 25 metros. Le quitas los últimos 3 ceros y te vas a metros. Vale. 1 milímetro en el papel se corresponde con 25 metros en el terreno. Vale. ¿Vale? Entonces, todo a partir en función de la precisión visual, es como se va representando. Entonces, la tecnología lo que nos ha permitido ha sido adecuar un poco nuestra producción a los requisitos actuales, en los que la gente quiere la cartografía ya, y la quiero continua, y la quiero actualizada. Entonces, la producción del mapa ahora se hace distinta. Ahora el mapa se genera automáticamente. Es decir, ¿cómo? Hay unos proyectos que están especializados en esa captura de esa información, se recopila y se almacena en una serie de bases de datos. Y entonces el equipo que tiene que producir el mapa lo que hace es, han desarrollado una serie de procesos que automáticamente se conectan a las bases de datos de los distintos temas que lo van a representar, adecúan los modelos de datos, por una cosa es cómo está en la base de datos y otra cosa es cómo requiere el mapa, claro. Se adecúa, se simboliza, se genera el relieve y se rasteriza de una forma automática. De forma que ahora somos capaces de generar el mapa topográfico nacional de España 25.000 un par de veces al año, todo. ¿Son las obras de arte clásicas? No. Pero ganamos no porque al final se ha tratado de simular automáticamente decisiones que adopta un cartógrafo. Y la casuística es muy grande. A veces, por ejemplo, una zona que tiene mucha riqueza toponímica. Perdona, ¿qué quiere decir? Los topónimos son la denominación de los lugares. De nombres de localidades. Claro, de localidades, de parajes, de picos, de pues todo aquello que se representa. Sí. Entonces, puedes encontrar una zona en la que sea muy rica la toponimia que tiene y entonces tienes que seleccionar, porque al final buscamos siempre que sea legible. ¿Y eso cómo se les selecciona? ¿Es una cuestión numérica de por número de habitantes? No, hay normas. O sea, hay una serie de normas porque no solamente es la nomenclatura de los núcleos de población o de las entidades de población, se entremezclan también de lugares singulares, de edificios singulares, de parajes. Hay una serie de temáticas en las que la toponimia siempre aparece. Entonces,
lo que se trata de simular automáticamente es esa selección y esa generalización de qué topónimos hay que representar y cuáles caben, porque si los objetos están muy, muy, muy próximos, al final no puedes empastarlo. Entonces, eso se ha tratado de simular automáticamente. Se consigue un resultado bastante aceptable, pero le falta esa intervención manual que adoptaría un cartógrafo, en el que en ciertos casos pues la misma solución no vale para todos los casos, ¿no? Pero a cambio, evidentemente, estamos haciendo una producción no solamente del 25, sino de la otra escala, el 50.000, los dos productos a la vez, 2 veces al año. Eso es una barbaridad, eso, ¿no? Sí. Háblame de Google Maps, es la mayor obra de cartografía que ha existido nunca, o no. La tenemos sobrevalorada a los usuarios. No, pero yo creo que ha sido un elemento disruptor y un elemento que nos ha impulsado a, lo primero, a ponernos las pilas, es decir, los requisitos de usuario van cambiando y sigue habiendo amantes de la cartografía, que en el instituto se vende muchísima cartografía impresa, porque realmente pues hay muchos aficionados que les apasiona, pero hay otra cantidad de usuarios ingente que lo que quiere es rapidez, que le da igual que no sea tan bonito, pero que esté continuo y que esté actualizado. ¿Por qué? Pues porque los smartphones y Google y ese tipo de plataformas nos han creado dependencia. Una dependencia de, bueno, ya no dices, dime en qué calle estás, no, mándame localización. Entonces, realmente ha sido un elemento, yo lo veo desde ese lado positivo, que nos ha puesto las pilas para decir, oye, tenéis que cambiar las metodologías. Google, yo creo que es muy útil. Yo creo que todos lo utilizamos y tiene un ámbito, un nicho de mercado muy importante de localización en tiempo real, de pues, cálculos de ruta en tiempo real para evitar atascos y demás. Yo creo que ese es el valor añadido. El fondo cartográfico, bueno... Justito. Bueno, no es justito, o sea, tiene muchos medios. O sea, Google coge e integra información de múltiples fuentes, entre ellas las del Instituto Geográfico. Eso te iba a decir, que no es solo su información, no es solo lo que saca de sus satélites. No, en absoluto, no. O sea, estas grandes tecnológicas, esta y otras tantas, capturan información de todo lo que esté disponible. Todo lo que produce el IGN está a libre disposición y a libre descarga. Lo puede coger cualquiera y es de uso gratuito. Google, entre otros. Me da un poco de rabia que sean ahí un poco parásitos, chupauteros. Bueno... Eso es que sí, vamos. No, hombre, al final me parece que lo interesante es el bien común. Y entonces si eso ayuda, pues bien, al final hay muchos usuarios que lo utilizan y es una forma cómoda y rápida. Pero... O sea, nosotros sabemos que Google coge nuestros datos igual que de otras tantas fuentes. Yeah. Ahora, una vez que entra en su coctelera, nosotros con lo que publica, de hecho no nos responsabilizamos porque no sabemos lo que publica, qué parte es nuestra, qué parte es suya, porque ellos tienen sensores en vehículos continuamente, cogen la localización de los usuarios, es decir, no sabemos lo que finalmente sale de la coctelera, pero bueno, sí que somos proveedores. Oye, te voy a hacer una pregunta que me vas a matar, pero ¿qué diferencia hay entre un mapa y un plano? No te voy a matar, es una pregunta bastante común. A ver, la principal diferencia es la extensión del territorio que se está cartografiando. ¿Vale? Cuando la extensión no es demasiado grande, es de unos pocos kilómetros, se puede considerar que la esfericidad de la Tierra no influye a la hora de hacer las mediciones y representar los elementos. Cuando ya es de unas dimensiones importantes, de 10 kilómetros de más, ya sí que empieza a influir la esfericidad de la Tierra y entonces a la hora de representarlo, pues al final siempre son transformaciones matemáticas en las que tienes que tener en cuenta ese factor que te está influyendo. Pero fundamentalmente, podemos decirlo, es la extensión o también en un plano que el sistema de referencia en el que vas a localizar los elementos no hace falta que sea un sistema de referencia global, puede ser uno local que a ti te encaje. Pero fundamentalmente yo diría que es la extensión del territorio. ¿Se sabe cuál es el mapa más grande a mayor escala que se haya hecho nunca? Yo no lo sé. ¿Y el más grande que hayas visto tú? Bueno, pues mira, hay uno que a mí especialmente me gusta mucho, que es el plano de la Villa de Madrid de Teixeira, de Pedro Teixeira. Es del 1656, creo que es aproximadamente. Es un cartógrafo portugués y representó un mapa en el que en total las dimensiones son de ancho unos 3 metros y alto unos 2 metros aproximadamente. Y es impresionante porque refleja cómo era la Villa de Madrid, pues eso, a mitad del siglo XVII. Entonces se hizo a partir de unas planchas de cobre, creo que eran 20 planchas, y es una reproducción de un mapa muy extenso y
muy bonito. Ahí fíjate, para que te hagas una idea, las dimensiones de Madrid, pues por el este estaban limitadas por el Retiro, por el oeste por el Manzanares, y, o sea, es muy bonito. Ese mapa, por ejemplo, es especialmente grande. Ahora, más grandes, pues seguro que los hay, pero no conozco otro. ¿Los globos terráqueos también los hacéis vosotros, los cartógrafos? Sí, los cartógrafos los hacemos. En el Instituto Geográfico no generamos globos terráqueos, pero sí, es otra forma de representar la geografía y los elementos geográficos de la Tierra. ¿Y los mapas estos en los que yo toco el relieve de las montañitas? Esos son súper bonitos. Esos son muy didácticos. Esos sí que los hacemos en el IGN, sí. Los mapas en relieve se llaman. Y eso es realmente, la técnica es súper artesanal, o sea, es un valor tremendo, y se hacen con unas máquinas especiales, no se hacen con impresoras 3D, se han intentado probar pero no terminan de funcionar bien, y son impresionantes porque ahí lo primero que hay que hacer es, a partir de un modelo digital del terreno, que es el que nos dice un poco las alturas de todo el relieve, sí, se genera una maqueta. Y con esa maqueta se genera un molde, y después lo que sería toda la representación cartográfica de un plano se termomodela. O sea, tienen que ser unos materiales que aguanten 1000 grados de temperatura, y se ajusta toda esa cartografía. Es un ajuste muy artesanal, muy manual y muy preciso, pero son muy bonitos. Me parecen súper didácticos. Deberían de haber uno en cada colegio, porque le ayuda a los alumnos, les ayuda a interpretar, porque pueden tocar la altimetría del relieve. ¿Tú en qué momento te empezaste a enamorar de los mapas? Pues a mí me gustaría decirte que yo tengo la vocación de siempre, porque en este ámbito hay gente que hay estirpes de familias enteras que esa tradición y esa inquietud por los mapas la tienen. Yo la descubrí cuando empecé la carrera. Ahora, yo estudié Ingeniería Técnica en Topografía y después la superior es GeoDesia y Cartografía. Y bueno, pues sí, me gustaban, pero no era un afán brutal de los mapas. Ahora bien, a medida que empecé a estudiar cada una de las asignaturas, me empecé a enganchar muchísimo, y tenía clarísimo que yo quería trabajar en el Instituto Geográfico, y de hecho antes de acabar la superior oposité porque era el sitio idílico, es decir, cada departamento era una asignatura y puedes ver todo tipo de cartografía. Entonces ahí sí que me enganché. Una cosa que teníamos claro cuando empezamos a hacer hace ya 3 temporadas estas entrevistas de las 9:30 de Nora 25 es que íbamos a traer a gente que nos hablara de su disciplina, que ya podía ser la más remota del mundo, pero que fuera un apasionado de su disciplina, porque efectivamente cuando tú hablas de algo que te apasiona consigues trasladar esa pasión, y es algo que me está pasando esta noche contigo. Gracias. No, de verdad. Oye, ¿los cartógrafos tenéis un sentido de la orientación más avanzado que los demás o no? Pues igual me gustaría decirte que sí, pero en mi caso ya no puedo mentir, porque todos los que me conocen, yo precisamente me oriento fatal. Además es la típica broma que... ¿Pero tú no eres la topógrafo? Y tú, otra vez. Te lo juro. me cuesta mogollón, pero bueno, pues eso, cada uno tiene su habilidad, o sea que no siempre va ligada. La parte artística sí me gusta más. La parte artística. Sí, me gusta mucho toda esa parte artística de pintura, de manualidades, eso sí me gusta mucho. Háblame de mapas raros. ¿Algún mapa raro que se te venga a la cabeza? Raro por el objeto o raro por el concepto, no lo sé. Bueno, raros quizá los mapas antiguos que a veces representaban como animales en las esquinas, como fábulas, y hay una mezcla mitológica, cartográfica. Pero yo quizá a los que más me llaman la atención a veces son los mapas en los que ves que las variables visuales no son las herramientas que utilizamos los cartógrafos para transmitir ese mensaje, se han utilizado erróneamente. Y eso es que te llama la atención cuando, pues no sé, utilizan, por ejemplo, en los mapas temáticos para representar un valor cuantitativo, sí, pues utilizan el color, el tono del color, y no hay ningún color que sea más importante que otro. Luego, eso no te vale para algo cuantitativo. Te llama la atención. O cuando a veces hay combinaciones de colores que muy saturados, un verde al lado de un rojo, o sea, es como te duelen. Para entender lo que me estás diciendo, ¿sabes? Por ejemplo, un mapa de España, cuando sale el paro, ¿no? Y cuando hay mucho paro en una comunidad autónoma que se pone de un color muy vivo y tal, eso a ti te lleva a los demonios. Eso. No, a ver, es que son dos cosas. Un color tiene dos componentes. Uno, sí, lo que es el tono, que es el color si es rojo, verde, amarillo, sí, y otro es la intensidad o el valor, que es el grado de grises que tiene. Entonces, si utilizas una escala en la que lo que estás variando no es el tono, sino que es el valor,
sí que te da una relación cuantitativa. Tú interpretas visualmente que cuando un color es más denso, más vivo, tiene ese valor más fuerte, pues puede tener más peso y representa un valor mayor que el otro que es más clarito. ¿Vale? Ahí sí, pero otra cosa es cuando la variable que se está utilizando es lo que llamamos el tono. Pues eso, un rojo, un verde, un amarillo. ¿Por qué el amarillo es más importante que el blanco o que el azul? Eso es lo que no tiene sentido. ¿Qué colores no pondrías juntos nunca? ¿Qué colores no pegan en un mapa? Más que colores, sobre todo es la intensidad de esos colores. Cuando ves a un rojo, yo creo que nos pasa a todo en alguna presentación que estás viendo y ves hay un rojo y unas letras verdes dentro y dices, es que me duelen los ojos. Algo así, en ese sentido. Tenéis los cartógrafos una unanimidad sobre cuál es el mejor mapa de la historia. ¿Eso existe o no? Yo creo que no. Yo creo que eso es muy personal. Es que para gustos colores. Yo creo que ahí la parte artística es la que más influye y seguro que hay gente que le gustan más los de relieve y hay otros que les gustan más, no sé, pues los topográficos. No, yo creo que no hay unanimidad. ¿Y como cartógrafa tienes algún mapa colgado en la pared de tu casa? De casa no, del despacho sí. ¿Y cuál es? Pues mira, hay uno que me gusta muchísimo, que es el de España a escala 1.250.000, ¿vale? Pues, las dimensiones importantes, que está impreso en formato relieve. Sí. Y me gusta muchísimo porque pues los compañeros que eligieron las cintas isométricas son las franjas de colores que te facilitan interpretar la altura en la altimetría, ¿no? Entonces se utilizan unos tonos verdosos en costa y unos tonos más marrones en montaña, incluso blanco por el tema de las nieves. Y está hecho con muchísimo gusto, me gusta especialmente. Me parece muy didáctico y me parece muy bonito. Alicia González, muchísimas gracias por contagiarnos tu pasión por los mapas esta noche. Gracias a vosotros, muchas gracias.